Como prometí en la clase que recién he expuesto, vamos a ver la aplicación de todo lo que he venido expresándoles a ustedes acerca de la primer familia, sus hechos, Adán y Eva e hijos. Y vamos a ver que la vida entregada al pecado separa. Vamos a ver 4 etapas de esta separación. Ustedes saben que el pecado es un quebrantamiento de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Sea que se trate de la ley oral, la ley escrita o la ley que está escrita en el corazón del hombre, por ejemplo, noten lo que leemos, hay una parte muy explicativa de Romanos capítulo 2. Casi todo el capítulo es muy excelente, pero vamos a leer los versos 12 hasta el 15 de Romanos capítulo 2. Porque todos los que sin ley han pecado, los versos 12 al 15, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Como imágenes que nosotros somos de Dios, cada persona tiene una conciencia moral incorporada. O sea, ninguna persona puede decir que no tiene conciencia moral. Aunque sea una persona que practica el pecado, en un momento dado tiene algo de esta conciencia moral que está incorporada en su ser. Desde los primeros tiempos, antes de que se inventara la escritura, o sea, la palabra escrita, no me refiero a la escritura inspirada. Antes de que se inventara la escritura, Dios comunicó su voluntad oralmente a la humanidad, como lo hizo con Adán y Eva, con Caín, con Noé y otros más. Entonces, los mandamientos de Dios no constituían reglas ni prohibiciones arbitrarias destinadas a negarles a las personas la felicidad en la vida. Por el contrario, Dios proveyó sus leyes como pautas para una vida que fuera abundante y para una vida que fuera totalmente satisfactoria. Que el hombre no la usó de estas maneras, eso no es problema de Dios, es problema puramente del hombre. El pecado jamás ha sido un asunto de quebrantar leyes impersonales. Los pecadores últimamente se quebrantan a ellos mismos cuando desobedecen los mandamientos divinos, o sea, al desobedecer esos mandamientos divinos. Por eso vamos a ver estos 4 tipos de separación. Primero vamos a ver la separación interna. La separación interna es muy importante. ¿Por qué digo esto? El pecado siempre va a tener consecuencias muy destructivas. Muy destructivas, por supuesto, en la vida humana. Hace separación al nivel más profundo de la personalidad del hombre. Lo separa.
El pecador se encuentra experimentando, por decirlo así, una guerra en su interior. Y el apóstol Pablo describió este conflicto. Noten lo que dice, vayamos ahora a Romanos. Vamos a leer porciones de los versículos 19, 23 y 24 de Romanos capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miren lo que dice, miserable de mí. Este tipo de lucha tiene lugar en todos los seres humanos. Por más soberbio que pueda ser el ser humano y decir, no, para mí no existe ese problema, no. Es un tipo de lucha que tiene lugar en todos los seres humanos en un grado mayor o menor, dependiendo de cómo la persona trate con el pecado. Entonces, la persona que trata de encubrir el pecado, porque esto es lo que sucede normalmente en el ser humano peca y encubre el pecado, quiere encubrir toda la vida su pecado, porque quiere pretender ser justa mientras persiste en un estilo de vida pecaminoso y destructivo. Se convierte pues en una especie de un esquizofrénico espiritual, o sea, un perseguido espiritual. Y esto parece ser lo que le sucedió a Caín. Esto parece ser lo que le sucedió a Caín. Trabajando él duro como un agricultor que lo era y trayendo algo de su cosecha como una ofrenda a Dios, pretendió, óigase bien, pretendió ser un buen hijo responsable y pretendió ser un buen religioso. Óigase, pretendió también ser un buen religioso. No hay cosa más dura que la pretensión. Cuando el ser humano pretende es porque no es real. Demostrar pues lo que no se es. Ustedes saben bien que hay pretenciosos de todo tipo, mejor dicho. Hay pretenciosos en la vestimenta, hay pretenciosos en el consumo de alimentos, hay pretenciosos en las posesiones, hay pretenciosos en la cultura, hay pretenciosos en los supuestos logros académicos y podría ser bastante numerosa los tipos de pretensiones que tienen los seres humanos. Sin embargo, acechando por debajo había todo tipo de resentimientos, de odio y de celos que nutría Caín contra su hermano Abel. También lo más duro, hermanos, es que Caín estaba enojado con Dios. Imagínense, Caín estaba enojado con Dios. Solo usted póngase a pensar, hermano o hermana, en estos instantes. Usted que al igual que su servidor seguimos los pasos de Dios y que hacemos la voluntad de Dios, enojarnos con Dios, estar enojado con Dios. Y usted a lo mejor podría enojarse porque le pide algo y aparentemente Él no se lo cumple. Y usted podría enojarse con Dios. Posiblemente Caín estaba enojado por haber expulsado a sus padres del Edén y haciéndoles la vida difícil para todos ellos. Bueno, Caín es el tipo de persona que no tomaba en cuenta las direcciones, las limitaciones que Dios había dado a sus padres y que sus padres evidentemente yo entiendo que
que en un momento dado, cuando él iba creciendo y tenía raciocinio, sus padres tuvieron que haberle comunicado: mira, hijo, nosotros fuimos sacados del paraíso, de ese jardín del Edén, fuimos sacados porque el Señor nos dijo lo que teníamos que hacer y no hacer. Porque el Señor nos dijo a lo que teníamos que ser obedientes y fuimos desobedientes. Bueno, sin duda también Caín se enojó con Dios por aceptar el sacrificio de su hermano y rechazar el suyo. No tomando en cuenta, es que hay una cosa: cuando no se comprende lo que es Dios, va a haber enojo contra Dios. Cuando no se comprende que Dios es omnisciente y que conoce el corazón, que conoce los pensamientos de esta mente, y que Él pudo haber detectado que en la ofrenda que le trajo a Él fue algo que no era de lo mejor, como lo hizo Abel, de lo más gordo de sus ovejas. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado aquí? Que en lugar de confesar su pecado a Dios y buscar el perdón que podría haberle sanado su alma, Caín permitió que su personalidad se desintegrara en una explosión de rabia. Dejó que el enojo fuera el mayor y que el enojo le llevara a esta condición de vida ante nuestro Dios. Cuando ya no podría controlar el estrés y la división de su doble personalidad, porque él tenía ese problema, la doble personalidad, su hipocresía pues era bien marcada. Caín, ¿qué es lo que hace? Mató a su hermano. La rabia, la ira, el enojo descontrolado hace que el ser humano haga cualquier cosa que no tenga nombre, cualquier cosa pecaminosa. Trató de ocultar su mala obra y luego mintió a Dios, negando reconocer lo que había hecho. Y ya en una lección anterior me referí mucho lo nefasto que es el mentir a nuestro Dios. Bueno, primero hemos visto pues la separación interna. Esa es la separación interna. Pero veamos, hermanos, el segundo aspecto, y es la separación con nuestras familias. La separación con nuestras familias. Cuando yo me refiero a la familia, y bíblicamente así es, la familia que Dios se refiere es padre, madre e hijos, o sea, los hermanos. Esa es la familia, ese es el hogar. Y claro, hay consecuencias familiares en cuanto a los parientes, pero la separación que se dio a nivel familiar, el capítulo 3, hermanos, ilustra la alienación que el pecado causó en la vida de la primera pareja, Adán y Eva. Cuando pecaron y fueron confrontados por Dios, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a excusarse, porque esta es una realidad. El ser humano peca y luego comienza a excusarse. El mejor ejemplo de esto es todos los que incurren en un delito y que son tomados por la autoridad, y cuando se les llama a confesar, pues empiezan a presentar una diversidad de excusas del delito que han cometido. Adán primero culpó a su mujer, luego Eva le echó la culpa a Dios por habérsela, mejor dicho, Adán le echó la culpa a Dios por habérsela dado. Entonces, pero ¿qué pasó con Eva? Se sintió herida por esto
Y ella trató de exonerarse a sí misma culpando a la serpiente. Yo siempre me he preguntado que aquella serpiente tuvo voz. ¿Cómo es posible eso? Así lo describe la palabra de Dios. Le echa la culpa Eva a la serpiente. Adán, al menos en ese momento, dejó de ver a Eva como una ayuda, la ayuda idónea que Dios le había puesto a él. La ve como un obstáculo o como, por decirlo así, una piedra de tropiezo para él. Así la ve Adán. Este primer pecado y sus consecuencias sin duda dañaron la relación hasta cierto punto, especialmente si Adán siguió recordándole que ella fue la responsable de haber perdido el paraíso, de haber perdido todas esas bendiciones que tenían allí. A Adán se le dijo, de aquí en adelante te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. A Eva le dijo que daría luz con dolor. Entonces, hermanos, pueda que hayan quedado amargos sentimientos mucho tiempo después de que fueron expulsados del huerto. Entonces, hermanos, siguiendo con este análisis, el pecado no es algo que las personas heredan al nacer. Ahí usted lo puede ver claramente en este capítulo 4 de Génesis, versos 6 al 8, donde se da precisamente un proceso gradual, voluntario, de el cometer el pecado. ¿Por qué es necesario dejar bien claro esto? Porque hay una enseñanza muy fuerte de un grupo religioso que enseña a las personas de que el niño o la niña cuando nacen con el pecado. Es una aberración eso. El pecado no es algo que las personas heredan al nacer. Las malas actitudes y el resentimiento para con Dios y miembros de la familia pueden adquirirse en el hogar, de palabras y de hechos, a lo mejor de los padres, de la compañía de hermanos cuando ya crecen y se transforman en pecadores. Por supuesto, esto, hermanos, no disminuye la responsabilidad que tienen los hijos de sus propios pecados, ni les permite escapar del castigo alegando que sus acciones son culpa de las acciones de sus padres, o muchas veces el ser humano hasta culpa a Dios. Le echan la culpa a Dios. No, es que Dios aquí, es que Dios allá. Mire, cuando hay una catástrofe, hay una diversidad de personas. ¿Por qué Dios envió este huracán? ¿Por qué Dios nos envía terremotos aquí en El Salvador y en muchos otros lugares? Las Escrituras no nos dice que le enseñaron Adán y Eva a Caín, ni que copió de sus actitudes para con la vida y Dios a medida que él iba creciendo. No nos dice, pero yo como padre lo puedo decir. Tengo